El viento de la tarde acariciaba las hojas de los árboles. El lugar permanecía exactamente igual que hacía casi 20 años. Las flores seguían floreciendo en primavera. El pequeño lago reflejaba el cielo. Y bajo el enorme cerezo, donde alguna vez dos jóvenes héroes prometieron caminar juntos para siempre, una mujer sostenía una vieja carta entre sus manos. Sus dedos temblaban. La tinta ya estaba un poco desgastada por el paso del tiempo. En la esquina del sobre podía leerse una frase escrita con aquella caligrafía que conocía mejor que nadie. Para Ochako Uraraka. Ábrela únicamente cuando yo ya no pueda decirte todo esto en persona. Las lágrimas comenzaron a caer incluso antes de abrir el sobre. Habían pasado apenas unas semanas desde el funeral de Izuku Midoriya, el héroe más grande del mundo, su esposo, el amor de toda su vida. Respiró profundamente. Miró el lugar donde él, años atrás, se había arrodillado con un anillo entre las manos. Sonrió entre lágrimas. Y comenzó a leer. Querida Ochako, no sé cuándo estarás leyendo esta carta. Quizá cuando ya seamos ancianos y nos riamos de nuestras arrugas. Quizá cuando nuestros hijos ya tengan sus propias familias. O quizá, cuando yo ya no esté. Si ese fue el destino, entonces no quiero que esta carta sea una despedida. Quiero que sea el viaje más hermoso de nuestra vida. Así que acompáñame una vez más, volvamos al principio. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos? Estoy seguro de que tú dirías que fue durante el examen de ingreso de la UA, pero para mí, fue unos segundos antes. Todavía puedo verte. Una chica de mejillas sonrojadas, con un uniforme escolar impecable y una sonrisa tan cálida que parecía imposible sentir miedo cerca de ella. Yo estaba tan nervioso que tropecé solo, como siempre. Y tú me tomaste de la mano. ¡Ánimo! Haz tu mejor esfuerzo. Fue una frase tan sencilla. Probablemente ni siquiera la recuerdes. Pero para un chico que había pasado casi toda su vida creyendo que no podía ser un héroe. Esas palabras significaron el mundo entero. No fue All Might. No fue el One for All. No fue ganar un combate. Fuiste tú. La primera persona que creyó en mí, sin esperar nada a cambio. Después vinieron los días en la UA, las clases, los entrenamientos, las competencias, los exámenes, las peleas. Y, poco a poco, comencé a descubrir algo. Siempre que terminaba una batalla, lo primero que hacía era buscarte con la mirada. No importaba si estaba cubierto de heridas. No importaba si acababa de enfrentar a un villano. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Y cuando veía que sonreías, sentía que todo había valido la pena. Nunca entendí cuándo comenzó. No hubo música. No hubo fuegos artificiales. No hubo un instante mágico. Simplemente, un día me di cuenta de que mi felicidad dependía de escuchar tu voz. Y me dio miedo. Muchísimo miedo. Porque eras demasiado importante para mí. Tenía miedo de perderte. Luego llegó la guerra. Aquel infierno cambió nuestras vidas para siempre. Vi caer héroes. Vi amigos llorar. Vi ciudades destruidas. Y también vi cómo tú seguías levantándote una y otra vez. Siempre sonriendo. Siempre ayudando a otros. Incluso cuando tú también estabas rota por dentro. Ese fue el momento en que comprendí algo. No admiraba a Ochako Uraraka porque fuera una gran heroína. La admiraba porque, incluso con el corazón hecho pedazos, seguía encontrando fuerzas para levantar el de los demás. Y pensé, si algún día puedo construir un hogar, quiero que sea contigo. Después de la guerra llegó algo que ninguno de los dos esperaba. La paz. Qué curioso. Habíamos aprendido a vivir entre explosiones y sirenas. Y de pronto, nuestro mayor problema era decidir dónde comer después del trabajo. ¿Recuerdas aquellas noches? Caminábamos por las calles sin usar nuestros dones. Comprábamos pan recién horneado. Tú insistías en probar todos los postres nuevos. Y yo fingía que me molestaba. Aunque terminaba compartiendo cada bocado contigo, nunca fui tan feliz. Porque entendí algo. Los héroes no solo salvan ciudades. También aprenden a disfrutar los pequeños momentos. Y mis pequeños momentos favoritos siempre eras tú. Entonces llegó aquel día. El mismo lugar donde ahora estás sentada leyendo esta carta.
este cerezo, este lago, este banco. Recuerdo que llevaba el anillo escondido desde hacía 3 semanas. No encontraba el valor. Había derrotado a los peores villanos del mundo. Pero pedirte matrimonio me daba muchísimo más miedo. Cuando me arrodillé, vi cómo tus ojos se llenaban de lágrimas antes siquiera de hacer la pregunta. Entonces dije las palabras más importantes de toda mi vida. Ochako Uraraka, ¿quieres seguir salvando personas conmigo, durante el resto de nuestras vidas? Ni siquiera me dejaste terminar. Te lanzaste sobre mí llorando mientras repetías una y otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Nunca olvidaré ese abrazo. Porque, por primera vez, sentí que había encontrado mi verdadero hogar. Y ese hogar no era una casa, eras tú. Dicen que el día de una boda es el más feliz de la vida. Creo que se equivocan. Porque para mí, cada día a tu lado fue el más feliz de mi vida. Aún así, nuestra boda fue perfecta. No porque fuera lujosa, no porque hubiera cientos de invitados. Fue perfecta porque, cuando las puertas se abrieron y te vi caminar hacia el altar, el mundo desapareció. Solo existíamos tú y yo. Recuerdo que intenté contener las lágrimas. Duré exactamente 3 segundos. Tú comenzaste a reír. Yo también. Y los dos terminamos llorando al mismo tiempo. Así empezamos nuestro matrimonio. Riéndonos incluso mientras llorábamos. Supongo que así éramos nosotros. Nuestra casa nunca fue la más grande. Las paredes estaban llenas de fotografías. Había tazas de café olvidadas por toda la cocina. Tus pantuflas siempre aparecían en medio del pasillo. Y mis cuadernos llenos de estrategias ocupaban media sala. Más de una vez discutimos por eso. Izuku, ¿de verdad necesitas tantos cuadernos? ¿Sí? Algún día podrían servir. Llevan 10 años sin servir. Algún día. Terminabas riendo. Y yo también. Nunca gané esa discusión. Las noches eran mis favoritas. Después del trabajo, nos sentábamos en el sofá. Tú apoyabas la cabeza sobre mi hombro. Yo tomaba tu mano. No hacía falta hablar. El silencio contigo nunca fue incómodo. Era hogar. A veces levantabas la vista y me preguntabas, ¿qué pasa? Y yo respondía, nada. Solo quería asegurarme de que esto era real. Porque todavía me costaba creer que el chico sin don había terminado casándose con la chica que admiraba desde los 15 años. Entonces llegó la noticia que cambió nuestras vidas. Recuerdo que entraste a casa con los ojos brillando. No dijiste una sola palabra. Solo colocaste una pequeña cajita sobre la mesa. Dentro había unos zapatitos diminutos. No entendí, hasta que vi la prueba. Sentí que el mundo se detenía. Te abracé tan fuerte que casi comenzamos a llorar antes de tiempo. ¿Vamos a ser papás?, susurraste. Creo que nunca había sonreído tanto. Aquella noche hablamos durante horas. Pensamos nombres. Imaginamos cómo sería. Si tendría tus ojos. O mis pecas. Si heredaría tu don. O el mío. Compramos ropa demasiado pronto. Pintamos una habitación de color amarillo porque no queríamos saber si sería niño o niña. Tú acariciabas tu vientre mientras hablabas con nuestro bebé. Y yo me quedaba escuchando desde la puerta. Pensando. No sabía que podía amar tanto. Pero la vida a veces también sabe ser cruel. Aquel día comenzó como cualquier otro. Nos despertamos tarde. Desayunamos juntos. Nos reímos porque el bebé parecía moverse cada vez que escuchaba tu risa. Horas después, todo cambió. Nunca olvidaré la expresión de los médicos. Ni el silencio. Ni la manera en que apretaste mi mano mientras esperábamos una respuesta que jamás llegó. No hubo gritos. No hubo palabras. Solo un silencio tan profundo que todavía puedo escucharlo. Nuestro pequeño corazón había dejado de latir. Esa fue la única batalla que ninguno de los dos pudo ganar. Durante semanas dejamos de hablar. La habitación del bebé permanecía cerrada. Las pequeñas prendas seguían dobladas. Los juguetes continuaban esperando a alguien que nunca llegaría. Una noche te encontré sentada en el suelo, abrazando aquellos zapatitos. Llorabas en silencio. Me senté junto a ti. No intenté decirte que todo estaría bien, porque no lo estaba. Solo te abracé y lloré contigo, hasta quedarnos dormidos. Con el tiempo entendimos algo. El dolor nunca desaparece. Uno aprende a caminar con él. Había días en los que una simple canción nos rompía el corazón. Otros en los que sonreíamos recordando todo lo que soñamos para nuestro bebé. Y poco a poco, sin darnos cuenta, volvimos a vivir. No porque lo hubiéramos olvidado,
sino porque comprendimos que nuestro pequeño nunca habría querido vernos dejar de sonreír. Desde entonces, cada primavera veníamos a este mismo cerezo. Dejábamos una pequeña flor blanca. Y permanecíamos unos minutos en silencio. Era nuestra manera de decirle: nunca dejaremos de amarte. Y cada vez que tomabas mi mano después de hacerlo, sentía que, incluso con el corazón roto, seguíamos salvándonos el uno al otro. Porque eso era amar, elegir quedarse. Incluso cuando el mundo parecía haberse derrumbado. Ochako, si alguna vez piensas que no fui un buen esposo por no poder darte la familia que soñábamos, por favor, no lo hagas. Porque tú me diste una vida mucho más grande que cualquier sueño. Me diste un hogar. Y eso fue suficiente para hacerme el hombre más feliz del mundo. Si has llegado hasta aquí, entonces significa que ya no puedo tomar tu mano mientras lees esto. Y duele imaginarlo. La verdad es que nunca fui bueno despidiéndome, ni siquiera cuando era niño. Siempre pensaba que habría un mañana para decir aquello que había olvidado. Pero la vida me enseñó que los héroes no pueden vencer al tiempo. Ningún don puede hacerlo. ¿Recuerdas una noche en la que nos quedamos viendo las estrellas desde el techo de nuestra casa? Tú me preguntaste algo. ¿Qué harías si supieras que te queda poco tiempo de vida? Yo respondí que seguiría siendo héroe, que salvaría a tantas personas como pudiera. Pero te mentí, porque ahora conozco la respuesta. Si pudiera volver atrás, salvaría menos al mundo. Y pasaría todavía más tiempo contigo. Prepararía más desayunos. Aceptaría ver esas películas románticas que tanto te gustaban. Te abrazaría durante más tiempo antes de ir a trabajar. Te diría te amo incluso cuando pareciera innecesario. Porque nunca es innecesario decirle te amo a la persona que sostiene tu corazón. Hay algo que nunca te confesé. Cada vez que salíamos de casa, tenía la costumbre de observarte durante unos segundos antes de cerrar la puerta. Lo hacía porque pensaba: si esta fuera la última vez que la veo, quiero recordar su sonrisa. Qué curioso. Después de tantos combates, lo único que realmente temía era olvidarme del sonido de tu risa. También quiero pedirte perdón. Perdón por todas las noches en las que llegué demasiado tarde. Por las veces que elegí el deber antes que una cita. Por las promesas que tuve que posponer porque alguien necesitaba ayuda. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Ni un solo segundo. Simplemente quería construir un mundo donde tú pudieras sonreír sin miedo. Si de verdad ya no estoy contigo, no quiero que vivas mirando una fotografía. No quiero que conviertas nuestra casa en un museo de recuerdos. Quiero que abras las ventanas cada mañana. Que el sol entre como siempre te gustaba. Que vuelvas a reír. Que vuelvas a viajar. Que sigas ayudando a las personas. Y cuando llegue la primavera, ven a este cerezo. No para llorar, sino para contarme cómo te fue ese año. Estoy seguro de que, de alguna manera, voy a escucharte. Hay una pregunta que me hicieron cientos de veces durante mi carrera como héroe. ¿Cuál fue tu mayor victoria? Muchos esperan que responda: derrotar a los villanos, salvar Japón, convertirme en el símbolo de la paz. Pero no, mi mayor victoria fue haber conocido a una chica que un día tomó de la mano a un muchacho torpe y le dijo: haz tu mejor esfuerzo. Desde ese instante, toda mi vida cambió. Y ahora, ha llegado el momento de decir aquello para lo que escribí esta carta. Gracias. Gracias por elegirme. Gracias por creer en mí cuando yo no podía hacerlo. Gracias por cada abrazo. Por cada discusión absurda. Por cada desayuno. Por cada Navidad. Por cada cumpleaños. Por cada primavera. Gracias por haber amado al chico tímido que lloraba por todo, antes de amar al héroe que el mundo admiraba. Porque ese chico siempre fui yo, y solo contigo pude ser completamente feliz. Te amo, Ochako. Te amé cuando éramos dos estudiantes asustados. Te amé cuando nos convertimos en héroes. Te amé el día de nuestra boda. Te amé cuando lloramos por nuestro pequeño. Te amé en nuestras canas. Y si existe algo después de esta vida, voy a seguir buscándote. Como aquel primer día en la UA. Porque incluso después de toda una vida, tú siempre seguirás siendo mi primer amor. Y mi último. Con todo mi corazón. Izuku Midoriya. Ochako ya no podía seguir leyendo. La carta resbaló lentamente entre sus manos. Sus lágrimas caían sobre aquellas hojas que Izuku había escrito con tanto cuidado a lo largo de los años. Levantó la vista.
Frente a ella seguía el viejo cerezo, el mismo bajo el que él, con las manos temblando y el rostro completamente rojo, le había pedido matrimonio. Podía imaginarlo de nuevo. ¿Quieres seguir salvando personas conmigo, durante el resto de nuestras vidas? Una sonrisa triste apareció en su rostro. Apretó la carta contra su pecho. Claro que sí, Deku. Lo volvería a hacer. Una y mil veces. El viento comenzó a mover las ramas del cerezo. Decenas de pétalos rosados cayeron a su alrededor. Ochako cerró los ojos. Y, por un instante, le pareció escuchar aquella voz que tanto había extrañado. Haz tu mejor esfuerzo, Ochako. Ella sonrió entre lágrimas. Lo haré. Hasta que volvamos a encontrarnos. El sol comenzó a ocultarse detrás del lago. Y mientras los últimos rayos iluminaban el lugar donde dos jóvenes se prometieron amor eterno, el narrador reveló aquello que Izuku nunca pudo escribir en la carta. Izuku Midoriya falleció a los 40 años. No murió en una batalla. No cayó frente a un villano. Se marchó en paz, después de una vida dedicada a proteger a los demás y de haber amado con todo su corazón a la mujer que cambió su destino desde el primer día. Antes de cerrar los ojos por última vez, dejó una única petición. Entréguenle esta carta a Ochako, cuando yo ya no pueda decirle todo esto mirándola a los ojos. Y así fue. Porque hay promesas que ni siquiera la muerte puede romper. Porque existen amores que no terminan con un último latido. Y porque algunas personas nunca se van del todo. Mientras sigan viviendo en el corazón de quien las ama.